Buenos días, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno que estamos aquí. Gracias al Señor que nos permite, pues al final de una semana más, poder venir con un corazón agradecido, con una buena actitud, con el propósito de exaltarle, de adorar. Qué bonito escuchar las voces de todos a una sola voz cantando también y exaltando el nombre de nuestro Señor. Bueno, vamos a continuar esta mañana, vamos a continuar con esta serie a lo largo de todo el mes. Estamos con la campaña de la familia y vamos a seguir hablando precisamente acerca de temas que competen a nuestras familias, a su familia en particular. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de familia moderna o eterna. Esa es la pregunta. ¿En qué criterio, en qué categoría identifica usted su familia? ¿Es una familia moderna o es una familia eterna? Pero bueno, yo quiero contarle un poquito acerca de mi familia para comenzar. Yo tengo una familia pequeña, en general es una familia conformada hablando de mi familia paterna, por supuesto. Somos 3 hermanos, yo soy el menor de los 3. Y mi mamá. Mi papá murió hace 15 años, más o menos, más de 15 años. Y entonces somos mis 3 hermanos y mi mamá. Cuando hay una reunión familiar de la familia por parte de mis papás, pues nos reunimos mis 3 hermanos y mi mamá. Y ahí murió, somos todos. Mis hermanos tienen hijos, obviamente sobrinos y todo, pero la verdad es que somos los 4 que por lo general nos reunimos. Una familia en general cariñosa y todo, pero digamos que somos fríos. En general somos fríos, no es que nos da de reunirnos mucho, nos reunimos cuando se puede y así. Yo no sé si usted se identifica con este tipo de familia. Por el contrario, la familia de mi esposa es una familia más cálida. La mía es un tanto fría, pero la familia de mi esposa es una familia bien cálida y además es una familia numérica. A veces cuando se reúnen, mínimo, hay 30 personas en la casa de la abuelita. 30. Y ahí están tíos, ahí están sobrinos, ahí están primos. Y a veces hasta los vecinos llegan, ¿verdad? Y caen de paracaídas. Porque se reúnen y buscan la oportunidad para estar juntos, para poder reunirse y estar unidos y compartir y a veces hasta cantar y bueno, hacen por ahí de cualquier ocasión una celebración. Casi todos los fines de semana hay un cumpleañero en la familia, casi siempre. Y mire, es de esas familias que no se quedan solo con la llamada telefónica y felicidades, no. Ellos hacen la cabuda, ellos miran entre todos quién puede cocinar, quién va a comprar el pastel, quién va a comprar los desechables y al final se reúnen y hacen esta celebración, ¿verdad?, del cumpleaños. Y si no hay un cumpleaños ese fin de semana, pues buscan el pretexto para por lo menos reunirse en la tarde y tomarse el café. Pero eso ya de ley, ¿verdad? En las reuniones ya de fin de año ya no son 30, sino que a veces hasta 40 personas, no se los exagero. Hasta 40 personas en la casa de la abuelita y de verdad que ahí caben todos. Es increíble. Yo no sé con cuál de las familias, de los 2 casos, se identifica con la que se identifica usted, o tal vez no se identifica con ninguna porque su familia tiene algunos aspectos muy particulares. Pero el día de hoy no vamos a hablar de esos aspectos, sino vamos a hablar más bien de la modernidad y de la eternidad. Estos 2 elementos que marcan la familia actual. ¿Cuál es la suya? ¿Es una familia moderna o una familia eterna? Y de eso vamos a hablar, así que le pido por favor que cierre sus ojos y que por favor me acompañe a hacer una pequeña oración. Señor, te damos muchas gracias porque es aquí, Señor, en tu casa donde nos sentimos seguros. Es aquí en tu casa, Señor, donde nos sentimos también en familia, esta familia de la fe que nos abraza, Señor. Esta familia de la fe que se extiende por todo el mundo y que a lo largo de la historia, Señor, podemos sentirnos privilegiados, que somos parte de una familia que ha sido redimida por la sangre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias porque nos has hecho parte de esta familia en la fe. Gracias porque tú eres nuestro Señor, pero también eres nuestro Padre y sabemos que te podemos buscar con esa confianza. Señor, te pedimos que esta mañana nos hables, habla en nuestro corazón a través de tu palabra
que podamos también identificarnos, Señor, con estas familias y que podamos sobre todo reflexionar con respecto a nuestra actitud en este mundo actual en el que estamos viviendo. Te agradecemos y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, ¿familia moderna o eterna? Esa es la pregunta. Antes de entrar de lleno en el mensaje, yo creo que vale la pena que establezcamos algunos conceptos que creo que van a ser importantes. Número uno, la modernidad. Si estamos hablando de familias modernas, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se refiere la modernidad? Bueno, la modernidad es una corriente ideológica, se puede decir que es una corriente artística, bueno, realmente en todas las modalidades, ¿verdad? Se implementó esta corriente del modernismo en el siglo XVII, XVIII y XIX, desde la Revolución Francesa. Y entonces, en síntesis, en resumen, ¿en qué consiste? Bueno, según lo que dice aquí el concepto, el espíritu de la modernidad es en esencia una confianza inquebrantable en el hombre, la ciencia y el progreso. Fíjese, tres cosas: el hombre, la ciencia y el progreso. En resumidas cuentas, la modernidad confía mucho en la capacidad del ser humano. El ser humano, con su esfuerzo, con su empeño, con su inteligencia, todo lo puede. El ser humano. Pero aquí se quita de la ecuación a Dios. Si usted se fija, Dios no está presente en esta ecuación. Dios es un elemento más, ¿verdad? Dios es un elemento más de la cultura, pero no es el centro. Y entonces la modernidad trata de eso, ¿verdad? Trata de que es el hombre el centro de todo y el hombre es capaz de hacer cualquier cosa, de llegar hasta la luna, ¿verdad? Y toda esta carrera espacial que se dio, pero ya ahora adentrándonos en el posmodernismo, pero fue parte de esta corriente que se dio en el sentido de que el hombre era capaz de hacer lo que sea. Ahora, en el siglo XX, luego de este concepto que fue medular para las artes, como digo, para toda la parte de la filosofía, de la psicología y la literatura, en fin, en el siglo XX ya no se mantiene la modernidad o el modernismo, sino el posmodernismo. Porque de repente surgen las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y este concepto de que el hombre era capaz de hacer lo que sea, pues se enfoca al hecho de que el hombre es capaz de hacer lo que sea, incluso de autodestruirse. Imagínense. Y entonces el mismo hombre, el mismo ser humano comienza a reflexionar y a decir, bueno, si somos capaces de hacer una bomba atómica que puede destruir una ciudad entera, un país entero, pues ¿qué nos espera, verdad? Confiando en nosotros mismos. Y entonces lo que dice el posmodernismo presume que no podemos conocer casi nada con certeza. O sea, no hay un absoluto en las cosas que se creen. El único absoluto es que todo es relativo. Y el único pecado en medio del posmodernismo, el único pecado que existe es que no se tolera, y dice ahí, ¿verdad? El único pecado que no se tolera es el de la intolerancia. Y está de moda, ¿verdad?, el concepto de la tolerancia. Todo lo tenemos que tolerar, todo lo que tenemos que admitir. Tenemos que decir que sí a todo, ¿verdad? Porque aquí nadie se equivoca, todos tienen la razón, de alguna manera, todos tienen la razón. Y ese es el concepto del posmodernismo. Es increíble, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que yo tengo la razón así como usted, y aunque yo esté completamente equivocado, pero yo tengo mi propia razón. Y en medio de eso, cada quien jala por su lado, cada quien va por su cuenta en la vida y no hay absolutos. Es interesante. En todo esto, obviamente, vemos todos estos conceptos impregnados en la parte del entretenimiento. Por ejemplo, esta es una serie de televisión que duró como 11 temporadas, en donde se presentaban familias con diferentes situaciones,
Habían familias disfuncionales, había una familia conformada por un gringo y además una mujer latina, y entonces entre ellos conformaban pues una familia con rasgos diferentes. Había una familia también de un hombre casado que llevaba, bueno, divorciado, que llevaba a sus hijos y casado ahora con una persona también divorciada, con una mujer divorciada, y tenía sus hijos, y también se daba ahí una situación que al final pues era todo cómico, ¿verdad? Porque lo presentaban de esa manera, todo a manera de comedia. Y había también una pareja de hombres que también eran casados y tenían un niño adoptado, en fin. Entonces presentaban todo este concepto de modernidad, pero obviamente esta es una de tantas. Porque aquí podríamos hablar de Los Simpsons, aquí podríamos hablar de un montón de películas y series que ahora de repente vemos en las plataformas, en Netflix, en HBO, en Disney, y que ya lo vemos como normal. Ya lo vemos como algo natural entre nosotros. Ya no son conceptos que nos asustan o que pensaríamos que ya no van con nosotros, sino que ya están bien insertados en la sociedad y en el pensamiento humano. Pero eso no solamente en la parte de las series de televisión, lo escuchamos también en la música. Y es interesante porque, bueno, hace poco ya hablábamos con los jóvenes, hace algunos meses, que aquí se estuvo anunciando el concierto de un cantante urbano, que pues uno diría de artista no tiene nada, pero que aquí en El Salvador anunciaron su concierto y bueno, aquí por Multiplaza eran colas, hasta durmieron los jóvenes ahí en la noche para estar listos en la mañana cuando abrieran el local para comprar los boletos, para estar presentes en ese concierto. Y uno dice, qué desperdicio, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pero así es parte de todo esto de la modernidad y de todos estos conceptos posmodernos que usted, si escucha las canciones, usted dice, pues no dice nada que edifique, nada ni siquiera romántico, pues, ¿verdad? Yo me imagino que antes en su tiempo usted escuchaba las canciones y uno decía, bueno, por lo menos hay algo de romanticismo ahí. Pero esto no tiene nada que ver. Y en fin, pero entonces, tomando en cuenta todo esto como introducción, vamos a Génesis capítulo 13, versículos del 1 al 4. Génesis capítulo 13 del 1 al 4. ¿Familia moderna o familia eterna? ¿Cuál es la suya? ¿Con cuál se identifica? Génesis 13, del 1 al 4. Bueno, vamos a leer quizás hasta el 4 está bien, ok. Dice la Biblia, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Es interesante porque, bueno, Abraham en este momento no era Abraham, era Abraham todavía. El Señor todavía no le había dado esta nueva identidad, este nuevo nacimiento, sino que pues todavía Abraham venía arrastrando este carácter de una persona que, bueno, si usted lee el capítulo anterior, se da cuenta que Dios le hace el llamado a Abraham y le dice que deje su tierra y su parentela y que se vaya al lugar donde el Señor le va a indicar. Pero Abraham no sigue exactamente las reglas que Dios le ha puesto. No es obediente al pie de la letra de lo que Dios le había pedido. Porque no solamente se va él, sino que diciéndole que deja su parentela, se lleva a su sobrino Lot, que no era parte de la familia, pues, era parte de la parentela. Él tenía otra familia, entonces, pero Abraham se lo lleva, de compañía, ¿verdad? Y entonces ahí va con él. Y dice después en el versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová.
Es interesante porque dice que Abraham tenía muchas riquezas, pero ¿de dónde sacó las riquezas? Si era un hombre que vivía en la tierra de los caldeos, o sea, no era una persona con muchas posesiones. Pero lo que pasa es que también dice en el capítulo anterior que pasando por Egipto, a Abraham se le ocurrió una brillante idea. Él dijo que su esposa no era su esposa, sino su hermana. Y entonces el rey, ¿verdad? El faraón, al ver a la esposa de Abraham, pues le gustó y pues ya la quería para él. Y entonces cuando de repente Dios le hace saber que no, que es la esposa de Abraham, y entonces el Señor interviene ahí para librar a Abraham de esta situación. Y entonces incluso el faraón, lejos de, bueno, casi lo escapa a matar, pero lejos de eso, le dice, andate por favor de aquí y te voy a dar todos estos regalos para que quedemos cheles, para que no haya diferencia entre nosotros. ¿De acuerdo? Entonces le dio todas esas riquezas, todo el ganado, todas las posesiones. Y entonces, de verdad que casi que para Abraham fue como ganarse la lotería. Él y su sobrino Lot, porque también Lot recibió, pues sí, ¿verdad? Parte de lo que el rey le había dado. Pensando en esto, hablemos de los desafíos de la modernidad. Y yo creo que uno de los principales desafíos, y pensando en la familia de Abraham, uno de los principales desafíos lo encontramos en el versículo 4. Y dice lo siguiente, luego de mencionar la Biblia que Abraham tenía muchas posesiones por todo lo que acababa de ocurrir. Dice en el versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Yo creo que a veces, en medio de la modernidad en la que vivimos, y como ya escuchamos, en medio de esta sociedad que nos propone tantas cosas en cuanto a lo material, en medio de esta sociedad que nos propone tantas cosas, en medio de la superación, del hecho de poder alcanzar cualquier cosa con nuestras propias fuerzas, o de hacer a un lado nuestras fuerzas y buscar nuestro corazón y por medio de nuestros sentimientos poder establecer conexiones con otra gente y en fin alcanzar al final lo que sea. En medio de todo, no se nos olvide, por favor, invocar el nombre de Jehová. Abraham de alguna manera lo sabía y se dio cuenta en ese momento que a pesar de todo lo que tenía y había conseguido, era finalmente por gracia de Dios. No porque lo mereciera, porque al contrario, seguramente Abraham merecía por la bayuncada que hizo, si me permite el francés. La verdad es que merecía incluso hasta que lo mataran. Pero lejos de eso, el Señor lo libró. Fíjese, lejos de eso el Señor lo libró y le dio otra oportunidad. Y lo sacó bien librado, en medio incluso de su metida de pata. Dios, en medio de nuestras metidas de pata, hermanos, en medio de incluso nuestras fallas, en medio de nuestros errores, el Señor nos libra a veces de nuestras malas consecuencias, de las malas consecuencias que vienen a raíz de nuestras decisiones. A veces sí nos toca, obviamente, atravesar por esas dificultades y decir, bueno, Señor, perdóname, ayúdame y sácame de este asunto. Seguramente en algún instante Abraham lo pensó, pero Dios le ayudó. Y estando en ese lugar, luego de haber pasado ese momento tan complicado, dice, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y yo quiero que le pongamos atención a la palabra invocar, porque yo no creo que aquí se está refiriendo al hecho de que Abraham llamó a su esposa, llamó a Lot y a todos los que le acompañaban, y entonces unieron sus manitas e hicieron una pequeña oración diciendo, gracias Señor, porque nos libraste de las consecuencias, que estamos bien, en el nombre de Jesús, amén. Yo no creo que haya sido una pequeña oración con lo que ellos hayan invocado al Señor, porque a veces pensamos que invocar se trata de eso. A veces pensamos que invocar es simplemente hacer una pequeña oración para desayunar, almorzar y cenar.
y decir gracias, Señor, en la mañana porque estamos comenzando un nuevo día. Gracias, Señor, porque terminamos el día que acaba de pasar y ahí se acabó. Y esa es toda mi relación con Dios a lo largo del día. Está diciendo, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Yo creo que lo que está diciendo la Biblia aquí es que Abraham invitó a Dios a ser parte esencial de su familia. Yo creo que lo que está diciendo aquí la Biblia es que Abraham en ese momento le pidió a Dios que fuera el centro de su vida y de su familia. Y no solamente un elemento más en medio de la rutina diaria, en medio de la rutina de la semana, sino que en ese momento Abraham le dijo, Dios, lo que tengo es tuyo. Lo que soy, Señor, lo debo a ti. Sé tú el centro de mi familia. ¿Cuántas veces nosotros hemos realmente a conciencia invocado el nombre del Señor diciéndole, Señor, sé tú el centro? Probablemente nunca lo hemos hecho. Probablemente en medio de nuestras ganancias, en medio de la prosperidad que puede llegar a nuestra casa por el esfuerzo del trabajo, por medio del beneficio que podemos ver, de cómo el Señor nos ha bendecido en medio de todo, aún a pesar de una pandemia que está todavía pues atravesando la humanidad. Y hemos visto cómo el Señor, aún en medio de todo, nos ha bendecido, ¿sí o no? Pero lo que está diciendo aquí Abraham es, Señor, más allá de lo material, más allá de las cosas que tengo, mi bendición eres tú. Tú eres mi bendición. Hay una canción que probablemente ustedes pueden encontrar ahí en YouTube o donde quiera que ustedes escuchen música, que se llama The Goodness. Es una canción de Toby Mac. Seguramente han escuchado, es un intérprete cristiano. Y en medio de la canción, de esta canción que se llama The Goodness, dice, Dios, tú eres la bendición para mí. Dios, en ti yo lo tengo todo. Nada me falta, porque tú eres mi bendición. Y yo creo que a veces uno de los desafíos más grandes en medio de la modernidad en la que vivimos es que se nos olvida invocar el nombre de nuestro Dios en medio de las riquezas, pero también en medio de las pobrezas, en medio de la salud y en medio de la enfermedad, ¿verdad? Lo que decimos cuando nos juramos amor eterno en el altar debería ser lo mismo al momento de poder mantener esta relación con Dios. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Dios, tú eres mi bendición. Te necesito a ti más que cualquier otra cosa. Me podrían quitar todas estas riquezas que acabo de conseguir, pero que no me quiten tu presencia de mi lado. Invoquemos el nombre de Jehová, que ese sea el desafío principal para nosotros, porque si no vamos a ser absorbidos por la posmodernidad, por este concepto de modernidad que se ha globalizado por todos lados y que en general lo que pasa con la posmodernidad es esto, es la declaración de la derrota del racionalismo que, como dice aquí en la parte roja de este texto, pretendiendo estar harto de la autoridad de Dios y de su palabra, ahora se encuentran empantanados en el fango de la irracionalidad. El ser humano pareciera que está harto de Dios y de su palabra. Ya no quieren nada que ver con Dios. Dios es un concepto, Dios es una religión. Dios es algo que mencionan como parte de la cultura, pero realmente no es una fe que ha sido arraigada y consciente, sino que es simplemente parte de la rutina en medio de la semana. Tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que leer la Biblia. Si acaso lo hacemos, ¿verdad? Y si no, pues es simplemente el hecho de tener el concepto de que hay un Dios.
Y a veces, en medio de todo, queridos hermanos, en medio de todo, a veces nuestras familias podrían estar inmersas en esta modernidad, pensando en que somos más bien una familia con un enfoque eterno, pero realmente no lo somos. Y quizás aquí es donde podemos establecer una diferencia. Veamos un poco la comparación. Una familia eterna versus una familia moderna. ¿De qué estamos hablando? Bueno, primero, una familia eterna es una familia que confía en Dios. Es una familia que pone su confianza en Dios. Es una familia que tiene relación con Dios, que tiene intimidad con el Señor, que le busca, que lo escucha, que le necesita. Una familia moderna confía. No necesariamente en Dios, simplemente confía. Puede ser en Dios como parte de una religión, pero confía en el hecho de que las cosas se van a ir dando, confían en la suerte, confían en la capacidad que ellos tienen, confían en el esfuerzo, confían en el trabajo, confían que las cosas se van a dar porque sí. Pero no necesariamente su confianza está centrada en el Señor. Y no estoy hablando de que la familia moderna es una familia mala, es una familia de criminales, no estoy hablando de que la familia moderna es una familia mala. O sea, pueden ser una familia muy buena, pueden ser sus vecinos de enfrente, puede ser la familia de su compañero de trabajo, que son probablemente muy amables, pero que en el centro de su corazón no está Cristo y le necesitan. Porque recuerde que no se trata de la bondad de nuestro corazón, porque no somos buenos. Dice la Biblia que no hay nadie quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, siendo todos malos, cortados todos con la misma tijera, nos damos cuenta que todos necesitan de Jesús. Y si no lo tienen, están perdidos. Si su confianza está puesta en cualquier otro lugar, están perdidos así como nosotros lo estuvimos en algún momento. La familia eterna es una familia que vive en comunidad, o en unidad, si lo quiere llamar de esa forma. La familia moderna vive más bien en un individualismo. Yo creo que tenemos también ese riesgo, porque si usted se da cuenta, usted va a un lugar a comer, a un restaurante, y tal vez usted está platicando con el que está a su lado, pero ve al otro lado una familia que cada uno está con su dispositivo. El papá, la mamá, los hijos, cada uno viendo el celular. Y si hay algún tipo de interacción, es solamente para decirle, mira, y le enseñan el celular, ¿verdad? Para ver algún meme, ¿verdad? Que se encontró algún video. Y entonces, sí está chistoso. Dice, ya nuevamente cada uno vuelve a lo que está viendo, ¿verdad? Al interés que tiene a través de la pantalla. Porque hay un individualismo, cada quien por su lado, cada quien buscando el contenido que le interese, pero no interactuando, no buscando unidad, no buscando estar el uno con el otro, no buscando intimidad en medio de la familia, sino que cada quien por su lado. Y ese es un riesgo en el que también nosotros estamos como familias cristianas. La familia eterna es algo necesario, pero la familia moderna es un accesorio. ¿A qué me refiero? Para nosotros, y yo no sé, me imagino que para usted también, el hecho de estar vinculado con una familia nos hace crecer, nos da pertenencia, nos da identidad, nos da seguridad. Pero en el caso de la familia moderna es más como, pareciera que es un accesorio. Los familiares llegan a la casa a dormir y el día siguiente vuelve la rutina y lo mismo, y solo se ven en el ratito para saludarse en la mañana, desayunan, si acaso desayunan juntos, pero si no, nuevamente a verse hasta la noche porque no hay tiempo para nada. Es un accesorio. Es un accesorio para tomarse las fotos para poderlas subir en Instagram, en Facebook. Y entonces los fines de semana, cuando están echándose la sopa de patas, dicen, vaya, foto. Y entonces se unen todos para la foto, ¿verdad? Y ahí salen todos bien contentos.
pero una vez tomaron la foto y la suben, se acabó la relación. Porque cada quien está pensando en lo suyo y es un accesorio nada más. Solamente para transmitir el hecho de que todo está bien, estamos muy contentos, somos felices, pero la verdad es que es pura apariencia, pura pantalla. La familia eterna es una familia que tiene propósito. La familia moderna tiene metas, que como digo, no es malo, es lo que es, ¿verdad? Es así como viven las familias en la actualidad. Viven en base a metas, el hecho de cumplir la tarea de coronar una carrera, de obtener un título, de tener un mejor trabajo. Si yo vivo en una casa de 2 plantas, bueno, ahora yo quiero vivir en una casa de 3 plantas, ¿verdad? Si yo tengo un carro más o menos viejito, ahora quiero uno más reciente. Y entonces todas esas metas que no son malas, pero vivimos para eso. Mientras que la familia eterna tiene otro propósito, tiene un propósito eterno. Vive no solamente para el hecho de cumplir metas, sino también para hacer tesoros en el cielo, para dar fruto que permanece para siempre. Y estamos puestos con la mirada allá arriba y no aquí abajo, porque allá arriba es nuestra meta. Una familia eterna tiene propósito. La familia moderna, lastimosamente, creo que no. Tiene metas. Y cumplir el aquí y el ahora. Llegaron las vacaciones de agosto y bueno, fueron donde habían planeado, tal vez fuera de San Salvador, fuera del país, o por lo menos aquí al campo de la feria y ya se cumplió la meta y ahora seguir trabajando para llegar a la meta de fin de año. Y ahí, ¿verdad? Seguimos cumpliendo esas metas, pero no el propósito. Y yo creo que el Señor nos ha llamado más, hermanos, a cumplir un propósito eterno. Mira lo que dice este escritor, un escritor inglés, Chesterton, dijo lo siguiente: cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier otra cosa. Cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Y ese es el problema. Ese es el problema cuando nosotros nos descuidamos y nos sumergimos en el concepto de la familia moderna. Como digo, no es algo que esté mal. Si usted quiere vivir en ese estilo, no es que esté mal, pero está perdiendo la oportunidad de poder entregar esta familia como Abraham lo hizo, clamando al Señor para que Cristo fuera el centro. Y entonces el asunto ya no es simplemente enfocarnos en lo que hacemos en esta tierra, sino poner la mirada en el cielo. Seguimos. Problemas futuros. Hablando de este pasaje y seguimos de nuevo, vamos siempre a Génesis capítulo 13. En el versículo 4 dice que invocó allí a Abraham el nombre de Jehová, y dice en el versículo 5, para seguir la historia. También Lot dice que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y allí hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Dice en el versículo 9: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Problemas futuros.
en el versículo 9, tratando de solucionar este problema que se había dado, teniendo ambos tantas posesiones. Dice la Biblia que Abraham, hablando con su sobrino Lot, le dice: te ruego que te apartes de mí. Hasta ese momento, Abraham creo que había entendido la consecuencia de lo que Dios le había dicho. Venite vos, pero dejá por favor a tu tierra y a tu parentela, porque probablemente eso iba a generar algún tipo de roce, algún tipo de conflicto. Y finalmente estaba ocurriendo. Pero probablemente, hermanos, tal vez nuestro problema no es con un Lot, con un sobrino. Tal vez nuestro Lot es otra cosa. Ese problema con el que está lidiando nuestra familia es otra cosa. Y tal vez usted puede tal vez traerlo a su mente el día de hoy. Porque vale la pena que recordemos entonces que la estrategia de Abraham fue la correcta. Apartar cualquier cosa que pueda poner en riesgo nuestras familias. Y cualquier cosa me refiero a la falta de comunicación, a la falta de perdón, al hecho de permitir que pensamientos, que teorías, que filosofías, que cosas que están minando el corazón y la mente del ser humano allá afuera en el mundo, estén también haciendo nido en nuestros hogares, precisamente por no hablar, precisamente por no platicar. Estaba escuchando a mi esposa en una conversación que tenía con alguien a quien estaba asesorando, y le decía a esta persona que ella necesitaba hablar con sus hijos acerca de la sexualidad, pero que tenía el temor de que sus hijos no la escucharan, porque pues sí, era un tema difícil, era un tema un tanto álgido, ¿verdad? Espinoso, hablar acerca de la sexualidad, hablar acerca de estos temas, como que no se da muy fácilmente de los padres a los hijos, ¿verdad? Romper el hielo cuando quizás no ha habido una buena comunicación. Y entonces mi esposa le preguntó: ¿y qué es lo que te cuesta? ¿Por qué sentís que te cuesta eso? Y entonces esta persona le dijo: porque yo cuando era pequeño, yo no recuerdo que mis padres me hayan escuchado. Mis padres no me escuchaban. Y entonces esta persona tenía ya una predisposición al hecho de poder hablar con sus hijos, porque no había tenido él la oportunidad de escucharlos. Porque a veces solo nos gusta hablar, pero no nos gusta escuchar. A veces solo nos gusta regañar, pero no nos gusta que nos den razones. A veces queremos que se sometan a lo que nosotros decimos, pero no somos flexibles para escuchar cualquier tipo de otro comentario que pueda ser al final el asunto de poder encontrar un momento para que se disipe esa tensión, para poder perdonar, para poder estar en paz entre nosotros. En medio de todo, yo creo que Abraham se dio cuenta que Lot ahí era un problema con el cual ya no podía continuar. Hay otra versión de la Biblia que dice: te ruego que te vayas de mí, te ruego que te alejes de mí, dice. Y yo creo que tenemos también que alejar de nosotros, una vez más, insisto, todo aquello que esté minando, todo aquello que esté dañando la relación en nuestras familias, y evitando que estemos cumpliendo con el propósito de ser una familia eterna y no una familia moderna. Te ruego que te apartes de mí. Alejate, por favor. Saque de su casa cualquier cosa que esté echando a perder esa familia que Dios quiere que usted tenga. Y yo no le podría decir qué es, porque cada familia tiene sus propias luchas. Cada familia tiene sus propias luchas. Por favor, saque aparte de su familia cualquier cosa que esté afectando
la relación y cumplir el propósito. Y yo creo que tampoco debemos caer en la tentación de juzgar a Lot. No juzguemos a Lot, porque probablemente Lot, tal vez ahí en la historia de nuestra familia, en la historia contemporánea, tal vez el papel de Lot nos queda a nosotros, lastimosamente. Porque imagínese Lot, lo que estaba viendo con sus ojos era esto. O sea, Abraham le dice, separémonos, cada quien váyase por su lado, escoge vos el lugar donde querés habitar y yo voy a escoger el otro lado, yo me voy a ir al lado contrario. Dos familias ahí, ¿verdad? La familia de Abraham y la familia de Lot. Viene Lot y entonces ve esta llanura, ve el valle y dice, no, yo me quedo con esto es lo mejor, ¿verdad? Se imaginó ahí comenzar a poner sus tiendas, poner a todo su ganado, ¿verdad? En todas estas tierras, con ese río, con toda esa vegetación y todo lo demás. Y dice la Biblia que comenzó a poner sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. O sea, la modernidad que Lot veía frente a él era una gran cosa. Igualmente para nosotros la modernidad es una tentación. En la Biblia, cuando se habla de montañas y de valles, la Biblia está de alguna manera estableciendo un cuadro en cuanto a nuestra relación con Dios. La montaña es ese lugar alto donde nosotros buscamos a Dios, donde nosotros podemos tener ese encuentro personal con Dios. Pero el valle, por muy bonito que parezca, es el lugar más lejos, es el lugar más retirado de Dios. Si nosotros tomamos en cuenta esto, pues obviamente Lot lo que estaba prefiriendo era el lugar más lejos de Dios posible, porque si se da cuenta, en ningún momento Lot menciona a Dios. No estaba considerando a Dios en ningún momento, estaba considerando el beneficio para él y su familia, independientemente de lo que esto significara. Y solo le pido que se acuerde lo que ocurrió con la familia de Lot. Porque luego de tener Lot grandes riquezas y el montón de cosas para decir, bueno, de aquí yo ya tengo la vida hecha, cuando llegó a Sodoma y Gomorra le brillaron los ojos porque vio una oportunidad ahí de un lugar que parecía, en medio de la modernidad, parecía el paraíso, ¿verdad? Se estableció ahí, no solamente él, sino que llevó a su familia, su esposa, sus hijas. Pero él no pensó en las consecuencias. Él no pensó en las consecuencias que finalmente esto traería para él y los suyos. ¿Se acuerda usted de cómo terminó la esposa de Lot? Como una estatua de sal. ¿Se acuerda usted que tuvieron que salir huyendo de Sodoma y Gomorra porque Dios iba a destruir esa ciudad? ¿Se acuerda usted que luego de salir de esa ciudad y de ese riesgo, las hijas de Lot quisieron hacer algo con su padre, lo embriagaron y quisieron acostarse con él, precisamente porque estaban perturbadas por todo lo que habían experimentado en Sodoma y Gomorra? ¿Y sabe qué? El Lot de este momento no lo había visto. El Lot de este momento de la historia no alcanzaba a ver el riesgo al que se estaba exponiendo con la decisión que estaba tomando. Probablemente nosotros en este momento no alcanzamos a ver el riesgo en el que estamos exponiendo a nuestras familias. No elija lo que a través de sus ojos pareciera lo mejor. Busque a Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Busque a Dios y no caiga en las redes de la modernidad, en donde pareciera que el asunto solamente se trata de seguir el corazón. Mire lo que dice este concepto. En otras palabras, el hombre posmoderno ha claudicado en la búsqueda de la verdad verdadera, valga la redundancia, de la verdad absoluta, y ahora pretende guiarse por la intuición, no por la razón. Y es ahí donde viene el eslogan de moda: sigue tu corazón. Sigue tu corazón. En las películas de Disney, yo me acuerdo, ¿verdad? Las películas de Disney tan bonitas, estas de Pixar, Toy Story,
todas las princesitas y todo lo demás, a los niños les inculcan esto: sigue tu corazón, sigue tu corazón. A través de las canciones, a través de las películas, de las series, sigue tu corazón. Ese es el eslogan de moda. Y pareciera que es el mejor consejo cuando dice la Biblia todo lo contrario. Que tengamos cuidado porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Tengamos cuidado, hermanos. Estos son problemas futuros que nos podemos evitar si tan solo no nos apartamos de la mano de Dios. Porque probablemente usted no sabe lo que va a pasar de aquí al próximo fin de semana, pero Dios sí. No sabíamos que venía una pandemia como la que enfrentamos, pero Dios sí. Dios sí lo sabía. Dios no dejó de estar en control. Y Él siguió guardando de usted y de su familia. Y Él siguió proveyendo para nuestras necesidades. Y Él siguió sosteniéndonos en medio de todo lo que enfrentamos. Y el mundo estaba sacado de onda, ¿verdad? Pero nosotros seguíamos clamando al cielo y del Señor nos agarramos. Él nos sostuvo, hermanos. Y qué bendición, ¿verdad? No guiados por nuestro corazón, sino guiados por la fe en el Señor. Hay más casos de familias en la Biblia, la familia de Josué, por ejemplo, que luego de atravesar todo el proceso de conquista de la tierra prometida, llegan al lugar donde les correspondía estar. Y ya la generación de Josué, ya la mayoría había muerto y entonces ya todos se estaban desviando y buscando otros dioses, ¿verdad? Pero dice Josué: ustedes hagan lo que quieran, pero en cuanto a mí, yo y mi casa seguiremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en medio de la modernidad, que parecía que era tan absorbente y parecía que era lo que todos hacían, y quizás a veces también nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Como todos lo hacen, como todos lo están haciendo. Y entonces ese es el pretexto, que además que como todos lo hacen. Y entonces nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar por el corazón. Pero Josué no. Josué dijo: en cuanto a mí, yo y mi familia serviremos al Señor. La familia de Elí fue otro caso, pero un caso trágico. Primero de Samuel capítulo 3 versículo 13. Ahí sí acompáñenme. Primero de Samuel 3:13. Solo para leer este pasaje. Elí era sacerdote de Israel y tenía 2 hijos, Ofni y Finés. El sacerdote de Israel, aquel hombre con el cual el pueblo lo buscaba para tener una conexión con Dios, tenía 2 hijos que eran la cola de Judas, como diría mi mamá. Eran malacates, eran terribles. Robaban al templo, se acostaban con las mujeres que llegaban ahí a cuidar el templo también. O sea, ellos hacían destrozos, hacían lo que querían. Su papá ya les había llamado la atención, pero ellos siguieron haciendo lo que se les dio la regalada gana. Y el papá finalmente no pudo hacer nada. No hizo nada por impedirles que ellos siguieran con ese estilo de vida. Y dice la Biblia, ahí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: y les mostraré, hablando Dios con Samuel en ese momento, que iba a ser el que iba a reemplazar al sacerdote Elí. Dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Él no los ha estorbado. Yo creo que a veces nos cuesta mucho decir no. Nos cuesta mucho impedir que las cosas pasen. Y nos dejamos llevar, como digo, nos dejamos llevar por el corazón y somos tolerantes, ¿verdad? Como decía el concepto del posmodernismo, toleramos todo. Que si el niño quiere esto, está bien, lo toleramos. Y el niño, ya hablando de casi un adulto, ¿verdad? Pero seguimos diciéndole el niño. Y seguimos
y seguimos alcahueteando las cosas en la casa. Y entre nosotros también, como adultos, ¿verdad? En el matrimonio nos damos el lujo de no hablarnos, o el lujo de platicar poco, o el lujo de, no sé, de mantener esa distancia en lugar de buscar esa unidad que deberíamos tener siempre. Y entonces Elí dice que no estorbó a sus hijos, no impidió que sus hijos siguieran con ese estilo de vida. Nosotros creo que estamos a tiempo para que nuestras familias se mantengan enfocadas en el Señor y poder también, sí, como dice aquí, estorbarnos entre nosotros como familia, cuidándonos, protegiéndonos con la palabra de Dios, con el hecho de buscar más a Dios. La idea de no desviarnos y de seguir con el corazón enfocado en Él. Entonces, primero, desafíos de la modernidad, ya vimos en qué consiste. Luego veíamos los problemas futuros y vimos en Lot, pues parte de esos problemas que debemos evitar. Y ahora lo que nunca cambia. Génesis capítulo 13, versículo 18, pero vamos a saltar de nuevo a Génesis, al pasaje donde estamos. Vamos a leer desde el versículo 12, dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y tu descendencia para siempre. Y daré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y entonces dice, ya finalizando la historia, y edificó allí altar a Jehová. Hermanos, que nuestra casa sea un altar para Jehová, que nuestra familia sea un altar dedicado a Dios. Al final de todo esto vemos en la historia dos familias que representan esto que hemos estado desarrollando: la familia moderna y la familia eterna. La familia de Lot se fue por el lado de buscar la parte que sus ojos alcanzaban a ver con respecto al hecho de buscar el progreso, de buscar la mejoría personal, pero lejos de Dios. Pero Abraham no. Abraham parecía que la tenía un poco más difícil. La parte que le había tocado a Abraham era probablemente no la mejor parte, aparentemente, pero finalmente era lo mejor, porque Dios estaba con él. Y dice al final del mensaje que edificó allí altar a Jehová. Nunca es tarde para edificar un altar a Jehová en nuestra familia. Nunca es tarde. Y no me refiero solamente al hecho de que tengamos nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de lectura bíblica. Se trata de que en nuestra familia realmente habite Cristo como el centro, y que podamos, a través de nuestra comunicación, que a través de nuestra relación interna entre nosotros, que podamos honrar a Dios, pero también que otros conozcan, a través de nuestro testimonio, que también otros conozcan a Cristo. Algo que nunca cambia, por supuesto, es la palabra. Mire lo que dice la Biblia: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esa palabra que nos sostiene, esa palabra que nos alienta, esa palabra que nos mantiene enfocados, es lo que debemos también alimentar. Y Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo soy Jehová y no cambio.
Porque yo soy Jehová y no cambio. Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios es fiel y se mantiene así con nosotros. Aunque usted cambie, aunque usted no le busque, aunque usted se aleje, Dios seguirá empeñado en conquistar su corazón. Dios seguirá rebuscándose por alcanzarle y traerle de regreso a casa. Usted solamente déjese llevar. Permita que Cristo sea realmente el centro de su familia y que su familia sea un altar para su gloria. León Tolstoy dijo esto: un hombre puede ignorar que tiene una religión como puede ignorar que tiene un corazón. Como no lo vemos, ¿verdad? Pareciera que el corazón ni lo necesitamos. Pero dice al final: pero sin religión como sin corazón, el hombre no puede existir. Este autor, este escritor ruso, obviamente generalizó hablando de la religión. Pero yo le propongo que más que religión, realmente en lo que deberíamos enfocarnos es en Dios. Porque pareciera que sin corazón como sin Dios, se puede existir, no hay problema. Pero nada que ver. Sin Dios como sin corazón, el hombre no puede existir. Búsquele de todo corazón. Haga de Dios un altar en su familia. Más que una familia moderna, que nuestra familia sea una familia eterna para la gloria de nuestro Señor. Vamos a orar. Le pido que cierre sus ojos y que me acompañe en esta pequeña oración. Cierre sus ojos, por favor. Si se sintió en algún momento desafiado por esta palabra, yo le pido que pueda traer delante de Dios esos pensamientos, esas dudas, esos temores, y que le diga: Señor, yo te entrego a mi familia. Señor, yo te entrego a mis hijos. Clame al Señor como lo hizo Abraham. Clámele y diga: Señor, mi familia te pertenece. Los hijos que me has dado no son míos, son tuyos. Mi matrimonio no es mío, es tuyo. Es Él el que los unió. Así que sígale dando la gloria a Dios a través de esa unión, como un altar para que el nombre de Dios sea glorificado. Señor, te damos las gracias porque podemos a través de este mensaje una vez más ver la manera como tú obras en el corazón de aquel que te busca. Vivimos en una sociedad, Señor, que cada vez está más lejos de ti, buscando lo suyo propio. Pero esto no es nuevo, lo vemos desde aquella historia, Señor, de Abraham y Lot. Eso no es nuevo, el corazón del hombre busca su camino. Pero dice tu palabra que tú enderezas los pasos de aquel que te busca. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti. Te suplico que puedas ver a cada familia aquí representada y que puedas hacer de cada una de nuestras familias un altar. Queremos ser familias eternas, Señor, trabajando por el reino, viviendo, Señor, con el propósito de honrarte, con el propósito de que otros te conozcan y ser un testimonio para que el mundo crea, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de escuchar este mensaje, por tu palabra, y que para ti sea toda la gloria. Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.